Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos hoy de charla con el doctor Jorge Carvajal. Yo soy Maite Criado, soy la fundadora de la Escuela Internacional de Yoga y en esta ocasión vamos a hablar de yoga y salud. Como yo soy del medio del yoga, vamos a decir, pues me gustaría empezar diciendo que para mí el yoga es una manera de conducirse en la vida. La vía del yoga nos da muchas herramientas para poder estar en nuestra realidad, para poder tener serenidad, ecuanimidad, todas esas palabras que ya conocemos teóricamente y que tan difícil es incorporar e integrar en nuestra existencia. Pero también sé que el yoga se ocupa de salud. El doctor Jorge Carvajal se ocupa de salud y en las conversaciones que yo he tenido con él siempre habla de yoga. ¿Será por algo? ¿Será que el yoga está directamente relacionado con la salud? ¿Y qué es la salud? Gracias. Casi nada, casi nada. Bueno, primero decirte que el doctor lo dejamos por allá, sí, que nos conectamos a nuestra humanidad y a la salud, a la verdadera salud, que va mucho más allá de la medicina, que va mucho más allá de la especialización. Y a mí me gusta mucho una definición de salud que hacemos en Sintergética. Esa definición es integridad. Integridad a mí me gusta mucho porque es una unidad, pero no es una unidad homogénea, ni es una unidad hecha de retacitos y de cortecitos aquí que vamos juntando, sino que es una unidad armónica, hecha de diversidad, y por eso es bella, ¿no? Y en ese sentido, unidad, yoga, integridad, salud, pues no se pueden disociar, no se pueden disociar. Yoga es salud, salud es integridad, y esa integridad se refiere a una totalidad dentro de la diversidad y dentro de la unicidad, dentro de la individualidad irrepetible de cada quien. Así que yo le digo, yoga es la ciencia de la creación, es la ciencia de la vida. Imagínate una célula alineadita, meditando con otras células, formando un organismo, claro. Puedo imaginarlo. Son palabras mayores, pero me gustaría aterrizar un poco así en lo cotidiano, porque el yoga a veces se nos va un poco en medio de este concepto de unidad, de integridad, de salud. No recuerdo la cuarta palabra que has dicho, pero en realidad la salud la asociamos mucho con estar bien, estar bien, estar bien. Lógicamente, si lo tenemos que asociar con el concepto de unidad, sería estar bien un ser humano a todos los niveles. El yoga nos da para todos los niveles, claro, para el físico, el emocional, energético, mental, espiritual, perfecto. Pero estar bien y estar mal son conceptos que manejamos a diario los seres humanos. ¿Dónde nos colocamos, Jorge? ¿Dónde colocamos esta mirada? ¿A qué es estar bien? ¿Qué es estar mal? Lo que pasa es que nosotros, no sé por qué razón, ¿verdad?, disociamos el ser y el estar. Tú estás bien cuando eres donde estás, es decir, cuando estás aquí, pero cuando estás aquí estás ahora, y cuando estás ahora estás en presente, y cuando estás en presente disfrutas la presencia. Y obviamente estás bien ¿dónde? En tu cuerpo, pero estar en tu cuerpo no es simplemente vegetar. Estar en tu cuerpo tiene mucho que ver con la conciencia de tu cuerpo, estar presente en tu cuerpo, estar presente en tu mirada, estar presente en tu actitud, estar presente en tu postura, estar presente en tu relación, en tu devoción, en tu ciencia,
en tus anhelos, en tus sueños, en el fuego que te mueve interiormente. Por eso cuando nosotros vemos todas esas bellas propuestas de yoga que se refieren a una forma de estar desde el ser, desde la unidad, entonces comprendes el yoga de las posturas. Pero ese yoga de las posturas obviamente no es solo el yoga de las posturas físicas. No, claro que no. Es el de las actitudes emocionales, el de las actitudes mentales, por ejemplo. El yoga de la devoción, que es una maravilla. El yoga del servicio, otra maravilla, poner el amor en movimiento. El Agni Yoga, encender el fuego adentro y convertirse en el fuego. A mí me parece muy importante esto que estás diciendo y por dónde has iniciado por el tema de la presencia. Yo creo mucho que, como tú lo has descrito tan maravillosamente y tan profundamente también, en que todo es una cuestión de estar presente y en realidad lo que el yoga propone es el desarrollo de esa cualidad o de esa actitud que te permite estar presente en lo que sea que hay para ti, ¿no? Claro. En la vida, en tu cuerpo, pero también en la realidad de lo que es las cosas que tampoco nos gustan mucho, por ejemplo, enfermar o, por ejemplo, envejecer, ¿no? Y lógicamente todos los yogas te dan, para mí, alguna pista, alguna señal o alguna guía, ¿no? Para generar presencia, para poder cultivar la presencia. Y has nombrado el Bhakti Yoga, has nombrado el Hatha Yoga, el yoga de las posturas, estar presente en tu cuerpo, en las respuestas de tu cuerpo. Pero todo esto genera salud. ¿Tú crees que esto es la posibilidad de eso tan abstracto que llamamos salud? ¿Está directamente relacionado con esto? Absolutamente sí, absolutamente sí. Aún desde el punto de vista físico, ni siquiera aún desde el punto de vista físico, es que si no tenemos en cuenta el cuerpo físico en el que habitamos, no estamos en ninguna parte. Así que habría que aterrizar en el cuerpo y podríamos hablar de un yoga por allá muy elevado, pero sin el cuerpo no tendría sentido. ¿Cómo podríamos hablar de la conciencia, por ejemplo, pero sin tu cerebro, tu conciencia, por lo menos ahora y aquí? En esta existencia no tendría sentido. Así que la posibilidad de ir integrando en paralelo, sin esas, yo digo, falsas jerarquías de lo que está muy arriba o de lo que está muy abajo, no, es de lo que está presente, de lo que hace parte de ti, de lo que está en el centro, sin esas jerarquías que significa yo voy a seguir con devoción algo que es externo a mí. Es todo lo contrario. La devoción es que yo pueda despertar la maestría interior, la unidad al interior, no lo que es perfecto y bello y bueno afuera, sino aquello que me permite mirarme en el espejo de la belleza, de la bondad y de la verdad, para despertar, para reconocer esa bondad, esa verdad y esa belleza dentro de mí. O sea, que es, claro, digamos que tú haces una práctica de yoga, porque esto es una cosa eminentemente práctica, que tú sigues un método y a través de ese método logras ciertos resultados. Que tú respiras, por ejemplo, y eres consciente de tu respiración, no haces una práctica de pranayama y a través de eso obtienes un resultado. Pero resulta que no solo tú, sino que tu hijo, tu hermano, tu compañero, tu amigo, el que cree, el que no cree, con los mismos métodos, logra los mismos resultados. Estamos hablando de una ciencia, de una antigua ciencia. A mí me gusta mucho denominar el yoga como una ciencia. Es la ciencia de la creación, es la ciencia de la evolución, es la ciencia de la vida, porque toda la evolución es una tendencia irrevocable hacia la unión, desde átomos y moléculas, células, organismos, sociedades. Todos vamos hacia esa unidad. Entonces, todo aquello que mimetiza ese proceso de la evolución
y además muy bonito que lo acelera conscientemente en el hombre, haciendo de la evolución lenta, esa evolución rápida que llamamos la expansión de la conciencia o la iniciación. Todo eso para mí es yoga, pero obviamente puedes acelerar ese proceso si tienes paz, si te interiorizas, si te relajas, si te Me serenas. encanta cómo lo explicas, Jorge, porque verdaderamente haces fácil de entender lo difícil y lo profundo. Esto es un encanto que siempre tienes. Me gustaría profundizar un poco más en el, puesto que nuestro tema es el yoga y la salud, en esta parte de la salud relacionada con el mundo actual, ¿no? Y yo sé que me vas a decir que todo lo que has explicado está relacionado con el mundo actual, ¿no? Y cómo podemos conducirnos dentro del mundo actual con esta mirada integradora y con esta mirada de sabernos una unidad, ¿no? Pero lo cierto es que el yoga hoy en día es un estilo de vida directamente relacionado con la sociedad del bienestar. En muchos esto del bienestar está complejamente colegado o relacionado con la salud, ¿no? Y finalmente con una sociedad consumista que hace de estos conceptos, que son conceptos elevados, conceptos existenciales y sagrados e importantísimos para el ser humano, todo una cultura, pues yo creo, mercantilista, que hoy en día está relacionadísima con la salud. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo te llega? ¿Cómo lo vives? ¿Qué dices sobre esto? A ver, me encanta tu pregunta, que incluye muchas respuestas. Venga, vamos por partes. Tu actitud, todo esto. Y me encanta por esta razón, porque es que la salud no es una cosa. La salud no es algo que se consigue, no es algo que se tiene, no es algo que se compra o que se venda. La salud es algo que se es. Tú eres salud. Tú tienes un nivel de ser que representa a su vez un nivel de salud. Nadie te lo puede dar, ni siquiera con un medicamento. Maravilla. Es necesario que tú la conquistes desde adentro. Es una conquista permanente, pero no es una mercancía. Y tienes toda la razón, porque claro, cuando los modos se convierten, los modos de ser, los modos de vivir se convierten en modas, ahí la liamos, ¿no? Porque exteriorizamos, porque entonces hay que hacer yoga porque fulanito hace yoga, porque es lo que está de moda, porque digamos... No, y porque voy a estar bien, un bien suave. que, a ver, ¿qué es ese bien? Claro, un bien es un bien exterior, es un bien ajeno, es un bien que se compra, es un bien que se imita, es un bien que es un barniz, que es una máscara, que es una apariencia, que es una moda y que nos aleja de la esencia. Pero realmente la esencia misma del yoga es que tú te encuentres contigo. Hay muchos métodos, obviamente, muchas vías de encuentro. El Hatha Yoga, la devoción, la meditación, la razón, la misma ciencia, el Jnana Yoga, todo esto son vías diferentes que están ahí para resonar con tu necesidad. Pero cuando empieza este mundo de competencia, por un lado, pero el mundo de los que están matriculados con una secta o con otra secta o con la otra, que me parece muy bien, pero cuando hay competencia en ese sentido, cuando hay jerarquías, cuando las jerarquías son jerarquías de seguidores externos, de devotos externos, que dejan de pensar, cuando la jerarquía es de expresión del sentimiento, un sentimiento que niega la razón, que niega el conocimiento, que niega la integridad del pensamiento. Cuando hay mucho amor, yo digo, pero mucho amor sin discernimiento, es decir, sin claridad.
entonces caemos en un mundo que nos dispersa, que nos exterioriza y que nos aleja de nuestra propia integridad. Por eso es bien importante que en el momento actual nosotros podamos aterrizar, y aterrizar es ayudarle a cada quien a restaurar su dignidad, su integridad, su autenticidad. Yo me digo que hay como el yoga es la ciencia de la integridad, y tu integridad no es la mía ni la del otro. Tú tienes tu personalidad, tú tienes exactamente tu vibración, tus distintos vehículos que están en proceso de ajuste. Yo me digo que hay tantos yogas como personas, es decir, yo también lo digo esto, sí. por supuesto. Claro, que tiene que ser un método, hay un método que te lleva, pero ¿a dónde te lleva? Hacia ti. No, y a quién poder eres vivir, tú, único. y a poder Claro. vivir tu vida, tu existencia, tu realidad. Esto es así. Por eso el yoga debe o tiene, incluyendo los métodos, las técnicas, las herramientas, que vestir a la persona y adaptarse a la persona, no al contrario, no la persona, ¿no? Esto es hoy en día un reto dentro del mundo del yoga, porque tenemos yogas hasta de marca. Claro. Yogas protocolizados, que por cierto esto de protocolizado me recuerda... me voy a salir un poco del tema, pero me recuerda mucho a cuando protestamos porque vamos a los médicos, ¿no? Y nos aplican ante una enfermedad, ante una dolencia, un protocolo X, ¿no? Sin preguntarnos ni quiénes somos, ni dónde vivimos, qué respiramos, qué tipo de trabajo hacemos, cómo nos relacionamos. Es decir, es como aislando una dolencia o una enfermedad, nos aplican un protocolo, ¿no? Y con muchos yogas está sucediendo lo mismo. Es decir, yo tengo un yoga por si te pasa esto, por si te pasa aquello, por si te duele la espalda, por si quieres adelgazar, por si quieres flexibilizar, por si quieres fortalecer, por si estás enfermo de esto. Y entonces te aplico un protocolo, ¿no? Cuando tú confundes la vida con la receta, la medicina, el yoga con el vademecum, y tienes una solución descontextualizada para todo y para todos, cuando tú renuncias al significado, a la profundidad, a la subjetividad, a la individualidad que está dada por el contexto, tu contexto cultural, tu contexto social, tus ancestros. Yo me digo que no tiene absolutamente ningún sentido que nosotros hagamos una importación mecánica del yoga a la época actual. El yoga es actual porque la integridad es actual, y actualización se refiere al presente y a la presencia y responder a la necesidad del mundo. Y a la realidad. Claro, a la realidad del ser humano de hoy, no el de antier. Efectivamente. Es que ha cambiado tanto el mundo, tenemos tantas exigencias que no podemos decirle a una persona que es más extrovertida, que es más de mentalidad intelectual y científica, en síntesis, que es más occidental, que haga las prácticas como las hace un oriental, o decirle a alguien que vive en Madrid que haga las prácticas como alguien que es un beduino y está en el África, ¿sí? Y tiene un contexto y un ambiente diferente. Yo creo que es necesario responder a la necesidad. Hay una definición de amor que a mí me encanta: amar es responder a la necesidad. Entonces el maestro de yoga ha de preguntarse, bueno, ¿y él qué necesita? Porque si no, se vuelve un desastre. ¿Y qué es un desastre? Es un sastre que corta sus clientes a la medida de sus vestidos, no que corta sus vestidos a la medida de sus clientes. Efectivamente. Ese es el mundo del protocolo, Sí. y el mundo del protocolo es el mundo de la rigidez, donde nosotros tomamos seres humanos totalmente diferentes, así como nuestras huellas digitales son diferentes, nuestros iris son diferentes, nuestro ADN es distinto, nuestro proyecto psíquico es
individual y es diferente, de esa misma manera nosotros tendríamos que llegar a esa posibilidad humana, auténtica, de personalizar. Yo cuento en ti y cuento contigo, no como un personaje, no como un maniquí que voy a vestir, sino como una persona que es única y que que está traigo ahí para, todos mis significados y mi revelar vida. la Está diversidad de claro. este mundo maravilloso, sí. Ahora que hablas de las necesidades, y qué bonita esta definición de que amar es responder a las necesidades del ser humano, ¿no? Porque en todas las situaciones los seres humanos no tendremos otra cosa, pero tenemos necesidades sociales, necesidades familiares, necesidades de introspección, necesidades de relación, necesidad de adaptación, necesidades para trascender, necesidad de dar sentido a esa parte que todos los seres sabemos y notamos que tenemos, que va más allá de lo físico, de lo emocional, y necesidades sobre todo cuando hay dolor, ¿no? Y el dolor, el sufrimiento, poder estar presente, como decíamos al inicio, ¿no? Poder estar presente en el dolor, en el sufrimiento, que son características de una vida humana, ¿no? Esto está relacionado con el yoga y está relacionado con la salud, y cómo el yoga puede ayudar a responder a esas necesidades de transformar o de transitar el dolor y el sufrimiento, y la salud, ¿no? Como esto que decías de la salud es algo de lo que uno es, no es algo que uno, ¿no? ¿Dónde me sitúo en las necesidades, sobre todo cuando hay dolor? Tú que estás tan en contacto siempre con esta parte de los seres humanos. Sí, a ver, son muchas necesidades, aparentemente, ¿sí? Y tú ves muchos niveles y podrías diseñar múltiples estrategias, nuevamente un vademecum para cada nivel, ¿no? Para responder a una necesidad mental, una necesidad espiritual, una necesidad emocional, una necesidad física, una necesidad relacional, en fin. Pero eso no es cierto, porque esas necesidades son fractales, no están desconectadas, están en correspondencia. Tú tienes una necesidad de ordenarte mentalmente, pero no es posible si no te ordenas físicamente, ¿sí? De tal manera que hay una correspondencia entre tu mente y tu cuerpo físico. Hay una correspondencia entre tu mente y tus emociones por un lado, y por otro lado entre tu cuerpo físico y tus emociones. Por eso las emociones son definitivamente muy, muy importantes. Pero imagínate que tú tienes esos estratos de necesidades que van allá y no te alcanzaría el tiempo, ni la vida, ni como yogui, ni como médico para resolver todas esas necesidades. Tienes una opción, y esa opción es contemplar todas esas dimensiones desde un solo lugar y saber que este mundo multidimensional está interconectado en correspondencia y es íntegro. Y saber que cuando tú haces lo que haces con autenticidad, desde adentro, con humildad, con sencillez, con coherencia, automáticamente estás generando un patrón de ordenamiento que va recorriendo todos los niveles. ¿Y esto tendría que ver con la salud? Absolutamente, es que la salud es eso. A ver, la salud, yo digo, la salud es un tema abstracto, ¿la salud de quién? Es un tema abstracto. Tu salud, sí, pero es tu salud, te corresponde a ti, no es un problema de los médicos, pero como te corresponde a ti, en primer lugar, tú has de saber quién eres tú, pero quién eres tú no es un embeleco intelectual. ¿Quién eres tú? Tú lo aprendes, porque es un aprendizaje continuo en que comprendes que tu propio ser se va renovando cada vez, que ese quién eres va expandiendo su conciencia y va creciendo. Pero obviamente, ¿cómo lo aprendes? A través del alimento,
comiendo adecuadamente. Es decir, cuando tú sabes que tú eres también energía, que hay una parte de ti que es energía y que esa energía se armoniza cuando tú utilizas correctamente el combustible del alimento y no le echas porquerías a tu organismo, ¿sí? Es una ¿Y quién parte eres importante. tú? Un día te vas a poner en contacto con la Tierra, con los electrones que vienen de la Tierra, vas a ir a la naturaleza y te vas a sentir fantástico. Pero ¿qué está ocurriendo? Que tú te estás dando cuenta que tú no estás separado de la Tierra y de la naturaleza, que tú eres naturaleza. Y cuando te conectas con ella, entonces descubres tu verdadero ser, pero tu verdadero ser no es el que termina en la piel, sino el que se prolonga a través de tus pies como raíces con la madre, con la tierra que te está Y el que está haciendo amamantando. esa integración de todo esto que tú has llamado las partes, Claro, lo que yo claro. he fraccionado, ¿no? El A la hora ser, de... el ser integra todos los modos de estar y no se disocia de ellos, y entonces experimenta bienestar, que bienestar es bien ser para mí, no se podría disociar. Podríamos cambiar esa palabra, en vez claro. de bienestar, bien ser. Es maravilloso. De hecho, eso es hay en que español. apuntárselo y hay que empezar a meterse ahí, ¿no? Porque... De hecho, en español nosotros hablamos de ser y estar, ¿no? Pero en inglés es ser o estar. Es que no están disociados. No, está claro. Nosotros disociamos el ser del tener y entonces nos volvimos esquizofrénicos. Disociamos los valores del ser, ¿sí? La ontología, de la axiología, los valores del tener. Y cuando yo disocio el valer del ser, me olvido que yo valgo por lo que soy, sí, no por otra cosa. Entonces imagínate que tú puedes ayudarle a la gente a ir al centro. Bueno, un hipotético centro. Tú tienes una esfera, un círculo de posibilidades infinitas, pero hay un punto de referencia central. Ese es tu centro. Llámalo tu corazón si quieras, llámalo como sea, por supuesto. O llámalo el Dantien, el verdadero, ¿no? Ser, o el unos, espíritu, lo que sea. Para unos estaría en el ombligo, para otros en el corazón, para otros está en la cabeza, para otros más elevados está en el alma, pero digamos que hay un centro, hay un punto de referencia. Una referencia. Desde el cual tú puedes observar, no solamente con la visión, sino observar desde tu totalidad, desde tu pensar, tu sentir, tu actuar, tu personalidad, tu ser. Tú puedes observar todas tus múltiples dimensiones y salirte de la ilusión del separatismo, que hay un cuerpo espiritual por allá en la estratosfera y un cuerpo mental perdido allá en la mente superior, y un cuerpo emocional que no sé dónde anda porque estamos perdidos, y un cuerpo físico en el que nunca aterrizas porque casi nunca eres consciente de tu cuerpo, casi nunca respondes a su necesidad porque no lo sientes, pero que llega un momento en que tú puedes contemplar ese hermoso paisaje de la vida. Entonces no separas el sol del cielo, de los pájaros, de las palmeras, del oleaje, del mar, y disfrutas esa integridad. En ese momento te das cuenta que eres universo, pero es porque lo vives, es porque lo sientes, es porque todo ese cosmos que mira, no es cierto que está fuera de ti, está en tu interior. Entonces, cuando tú mueves la mano y generas una postura, estás generando una geometría de resonancia con el cosmos. Eso no está ocurriendo solo en tu cerebro, ni en tu piel, ni en tus músculos, ni en las corrientes eléctricas. Sí, está sucediendo en todo tu ser. Con todo. De hecho, el Hatha Yoga, las posturas de yoga, por supuesto, no nacen, aunque ahora está bien también este tipo de objetivos, ¿no? de flexibilizar, fortalecer, tal y cual. Pero cuando nacen con un único objetivo, que es canalizar energía. Claro. Las posturas son... Claro. Se ha perdido mucho conocimiento sobre esto, pero son posiciones del cuerpo que lo que hacen básicamente es abrir, limpiar, canalizar, liberar, redireccionar la propia energía para obtener eso que llamamos la regulación energética, que
vete tú a saber en qué consiste realmente. Creo que tiene mucho que ver con esto que nos estás exponiendo, de que el ser humano tiene que contactar con ese centro que le permite saber sobre su regulación energética. Pero también, Jorge, de alguna manera me gustaría aterrizar en lo humano, ¿no? Lo humano, en el yoga está muy claro, ¿no? Muchos yogas y muchas herramientas. Bueno, está muy claro, rectifico, no está tan claro, pero hasta donde yo puedo entender, ¿no? Lógicamente las herramientas del yoga facilitan pues la regulación energética, facilitan la regulación emocional, que sé que para ti es tan importante en relación a la salud y en relación al bien ser, no al bienestar. Técnicas de yoga que nos ayudan a ponernos en contacto con ese centro que has descrito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bienvenidos a lo que es la humanidad del ser humano, llena de partes, de trozos, de fragmentos, que hay que transitar también para llegar a esa posibilidad de la integración. En medio de ese tránsito, vuelvo a poner sobre la mesa el tema del dolor y del sufrimiento, ¿no? Bueno, primero, vamos por partes. Hay algo que has mencionado que se relaciona con la humanidad, pero la humanidad se relaciona con la capacidad de pensar, de reflexionar. Se relaciona mucho con la ciencia. A veces creemos que la ciencia va por un lado, nos separamos de la ciencia, pero es necesario que aterrizamos esto con la ciencia, que lo entendamos, que lo asimilemos, que lo podamos comprender. Así que cuando estamos hablando de métodos para humanizar la vida, ¿sí?, no solamente están a nivel emocional o mental, sino que están profundamente anclados en nuestro cuerpo físico, porque aún físicamente ser humano es una manera distinta de estar en el universo, es una manera distinta de procesar la ley de la gravedad. Físicamente nosotros hemos desafiado la gravedad y eso tiene sus costos, pero también tiene sus premios. ¿Sí? Hemos ido ascendiendo en una corriente que desafía la gravedad a nivel físico, pero que nos lanza hacia la levedad de la conciencia, y eso es muy importante. Y un día comprendemos que, claro, tú mueves tus manos y al mover tus manos ese movimiento genera energía, pero que cuando tú generas tensión sobre tus tendones, la inserción de tus tendones en tus huesos, la inserción de los músculos en los tendones, tú estás generando una cantidad ingente de energía eléctrica, un movimiento de electrones, pero que según tu mudra, según tu movimiento, tú los estás alineando, les estás dando una dirección determinada. Hoy sabemos, por ejemplo, que nos hemos ocupado mucho de hablar del cerebro, de la conectividad neuronal, que también es una característica humana por excelencia, porque a lo mejor el volumen de nuestro cerebro no sea tan grande ni tan notorio, pero su conectividad es una maravilla y su conectividad es tu hechura, es la manera como tú vives la vida, es la manera como tú ejercitas tu cuerpo. Hoy sabemos, por ejemplo, que la clave mayor de la conectividad neuronal es el movimiento. Mira qué tan importante. Hoy sabemos que dentro del movimiento, el caminar, el ejercitarse, no solo está actuando sobre tu circulación, sobre tu metabolismo, sobre tus músculos, sino que está generando nuevas conexiones neuronales. Hoy sabemos que cuando tú caminas conscientemente, que cuando tú haces lo que haces conscientemente,
estás aumentando la conectividad en el campo neuronal. Es decir, que aquello que haces físicamente lo estás conectando con tu mente también. Hoy sabemos que si lo haces conscientemente, lo disfrutas, y si lo disfrutas, estás armonizando también tu campo emocional. Entonces a mí me gusta mucho decir, humanizar la vida es tomar posesión del cuerpo, es aterrizar en el cuerpo, no es tratar de salirse del cuerpo porque muy raramente tenemos plena conciencia de nuestro cuerpo, es que no vivimos en él. ¿Crees que cuando hay conciencia del cuerpo, crees que cuando verdaderamente estamos presentes en lo que sentimos, en las sensaciones, en todas estas posibilidades que estás describiendo, podemos comprender y transitar mejor el dolor? Vuelvo a insistirte en esta parte que me gustaría hablarla. Yo veo para dónde vas. Esa es una de mis pasiones en la vida, es el dolor. En primer lugar, hay que reconocer que el dolor es una estrategia de la evolución. Es decir, que no es posible vivir sin sentir dolor, y sería muy peligroso, porque si tú andas anestesiado por la vida, de hecho hay síndromes, hay problemas neurológicos en que la gente no siente y se hace mucho daño. Así que, por ejemplo, tú tienes una llamita, sí, y tú acercas el dedo y se te calienta el dedo, no pasa nada, pero se está aumentando la frecuencia de disparo de ciertas neuronas, ¿sí? Y tú de pronto te quemas y automáticamente aumenta mucho la frecuencia, porque esto está codificado por frecuencias, la vida es un lenguaje y nada más. Esto es información que se vuelve código de frecuencias. Entonces, claro, te enseñó que puede ser dañino, que te puedes quemar si te aproximas mucho a la llama. Pero es lo mismo con todo, ¿sí? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, el dolor te está enseñando que tú tienes límites y que cuando tú vas más allá de esos límites te puedes hacer daño. No quiere decir que el dolor te esté enseñando que te confines en tus límites, sino que te está enseñando cómo superar esos límites. Pues qué importante es esto, claro. que no te quedes aislado en lo que el dolor te presenta, porque efectivamente te reduce y te confina dentro de los límites del dolor. Sin embargo, el dolor puede ser transitado de alguna manera que empiece a conectar otras capas de ti. Imagínate el destinar, en este momento se me ocurre el destinar, claro. Tú te entrenas para caminar por carbonos al rojo vivo, el carbón que es brasas de carbón, 800, 900 grados. Entonces tú caminas y con un entrenamiento de 1 o 2 días puedes caminar un poquito rápido, no te quedes ahí, un poquito rápido, pero sin quemarte. ¿Y por qué no te quemas? Si a 800 grados la piel se quema, tus pies se chamuscan, se queman, te van a hacer daño. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿y qué es lo que duele? Yo veo muchas personas con dolor, sí. Atendí muchísimos partos. ¿Y qué es lo que duele? La manera de vivir el dolor, es que el dolor es un lenguaje. El dolor no es lo que creíamos, el dolor es una manera de relacionarse con el mundo. Frecuentemente el dolor es la única vía que tenemos para gritarle al mundo cuando el mundo no nos oye de otra manera, entonces buscamos que nos oiga a través del lamento y a través del dolor. Y ese lenguaje tiene un sentido. Digamos, hay un dolor propiamente neurológico, físico, que tiene sus vías de conducción. Por supuesto. Pero para que el dolor sea dolor, tiene que llevar al cerebro. Y en el cerebro pasan 10.000 cosas, ¿sí? En el cerebro pasa por el sistema límbico, por tus emociones, y allí, digamos que se contamina, entre comillas, con tus emociones. Entonces ya no hay un dolor, sino la conducta del dolor. Es decir, que el dolor está mezclado con muchas otras cosas, con muchos otros tipos de procesamiento. Es que si lo consideramos, como tú dices, un lenguaje, es un medio de conectar también las partes, ¿no? Claro. Esas partes de las cuales estamos hechas. El problema con el dolor es cuando tú te resistes al dolor, porque la resistencia genera un aumento de fricción y un recalentamiento, o cuando tú tienes aversión al dolor, huyes del dolor,
y tanto en la resistencia al dolor como en la huida del dolor, se aumenta la fricción y se genera el sufrimiento. Y ya en el sufrimiento no hay ningún Es otra película. no hay ninguna lección. Y tanto que sí. Tú tienes un dolor, que es un dolor agudo, pues el dolor agudo es una maravilla, ¿no? Porque el dolor agudo es una alarma biológica que está encendida, que se enciende en el organismo, para que tú te prestes atención, para que tú hagas algo. Tienes una apendicitis aguda, obviamente si te caíste y haces una fractura vas a tener un dolor agudo, y si no tuvieras ese dolor agudo seguirías caminando, corriendo y te harías mucho daño, digamos que es un signo protector de alarma. Pero ya viene el dolor crónico, es cuando el dolor se prolonga en el tiempo, y ese dolor se queda como un programa en los circuitos neuronales. Entonces te sigue doliendo aunque el sitio del dolor te lo amputen. Es el síndrome del miembro fantasma. Pero el síndrome del miembro fantasma nosotros creemos que tiene que ver con la amputación, ¿no? Muchas situaciones emocionales ya pasaron, pero ahí está el programa del dolor como síndrome de shock postraumático. Y en este sentido, todo lo que representa el estrés, el terreno del estrés, agrava el dolor. Claro. Todo lo que representa la tristeza profunda, la depresión, agrava el dolor. Esto también es un tema bioquímico, porque bajan tu serotonina, baja tu dopamina, bajan neurotransmisores que tienen que ver mucho endógenamente con el procesamiento con del eso dolor. Que reconocemos, claro, que es estar bien o sentirnos bien, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú con el yoga, con la medicina, con la meditación? Bueno, esto sería como para terminar, que fuéramos concluyendo cuál sería, digamos, las actitudes adecuadas en relación sobre todo al yoga, que es el tema central que nos ha propuesto esta charla, y cuáles serían esas pautas, yo diría, de autocuidado, de no esperar algo de fuera, sino de verdad de poner en marcha en uno mismo. Y ¿tú cuáles dirías que son? Yo tengo también alguna, pero... En primer lugar, el ritmo, no. El ritmo, la vida es ritmo, todo cuanto existe es ritmo. Qué bueno empezar por ahí. Claro. Qué bueno empezar por el ritmo. Una cosa que haces cada año por la Cuaresma, porque es Semana Santa o porque se murió tu mamá, no tiene sentido. Una cosa que haces con el ciclo circadiano, que es el ciclo de la luz, es el ciclo del alma, es algo que se queda grabado en tu vida, en tu cuerpo, en tus moléculas, en tus emociones, en tu pensamiento, y entonces va a determinar la calidad de tu vida mañana, pasado mañana, pero también en el momento de la muerte. Lo más importante es la euritmia, es una práctica de yoga, una práctica de respiración, una práctica de meditación. Tu práctica es una práctica espiritual, porque eso es lo que te vas a llevar al momento de la muerte. Alguien dice que como se vive, se muere. Entonces, ¿cómo vives? Pues así te vas a morir. ¿Y por qué no te preparas? No, y es la manera de encontrar cierto equilibrio, ¿no?, para todo lo demás. Entonces, hazlo todos los Muy días, bien. la regularidad. No es cuánto, sino cómo. Y el cómo es el ritmo. Y el ritmo le da belleza a la vida, la estructura le da euritmia. Yo digo que la vida es una danza, pero te pierdes la danza cuando tú pierdes tu ritmo. Eso es lo primero. Lo segundo, muy importante, es independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo exterior, sí, que tú seas el dueño de tus percepciones, de tus concepciones, interiorizando ese mundo desde el centro. Eso es la serenidad, la ecuanimidad, la que paz. Puedas estar presente Claro. en lo que está sucediendo dentro de En ti. el dolor, en el proceso de muerte, en el éxito, en el fracaso, estás aprendiendo siempre y cuando tengas paz en tu corazón. Alguien decía que todas las acciones son como ceros en un gran número, ¿sí?, en una gran cifra, pero el dígito es la paz, básicamente. Bonito. Es decir, sin ese dígito ninguna acción tiene ningún Bueno, para valor, esto sí. sirve
la mayor parte de las prácticas de yoga están Todas, relacionadas con esto, claro. incluyendo la práctica del Hatha Yoga, la práctica de posturas o de vinyasa, de movimiento. Todas están relacionadas con poder ejercitarse en esta presencia, claro, y en esta forma de poder vivir, ¿no? Sí, desde la serenidad, el equilibrio. Es el ritmo, pero mira cómo están correlacionados, ¿no? Es que la paz es la pausa, y la pausa es la madre de todos los ritmos. Es decir, no hay una genuina euritmia, no hay armonía si no hay paz, si no hay serenidad, si no estás partiendo desde ti. Y la tercera, porque a mí no me gustan muchas, es que buena parte de las enfermedades no es por lo que nos falta, sino por lo que nos sobra, porque nos congestionamos, son por exceso de energía retenida que no puede fluir, que generan todas las enfermedades por congestión, tanto en el plano físico como en el emocional o el mental. Vivimos en una sociedad de excesos. Es una sociedad todo de es en exceso. La mayoría de los problemas en nuestras culturas occidentales son por exceso de comida, por exceso de placer, por exceso en la búsqueda del poder, porque nunca es suficiente, porque tenemos mucho más de lo que necesitamos, y en ese sentido atiborramos el ser de baratijas y de cosas todo, incluso de emociones innecesarias. Por eso, porque somos consumidores y entonces creemos que el poder está en nuestra capacidad de consumir, no en nuestra capacidad de ser, y en última instancia nos volvemos, ya no consumimos mercancías, sino que somos consumidos como mercancías, porque ahora en nuestra sociedad pues se buscan consumidores para mercancías, no mercancías para consumidores, también. Y por eso pues toda la propaganda. Pero tú tienes una solución, y esa solución que es tan sencilla, tan simple, que para mí es la clave mayor del poder de ser, la clave mayor de la salud, la clave mayor de la armonía, es el servicio, nada más y nada menos. ¡Qué maravilla, Jorge! No que esperas de la vida, sino que te preguntes qué espera la vida de mí, y que le puedas dar a la vida lo mejor de ti. Cuando lo das con seguridad, haces el vacío. Ese es el arte del yoga, y cuando tú haces el vacío, alcanzas la plenitud. Es decir, un vaso lleno no se va a llenar más, se va a derramar. No te derrames, haz el vacío, porque entonces el agua abundante de la vida se va a renovar en tu corazón. ¿Para qué? Para que sigas dando renovado lo mejor de ti. Ese es el arte de amar. Por eso para mí el yoga es la ciencia del amor, porque el amor es la sustancia que revela la unidad entre todos los seres y las cosas. Maravilloso, como siempre, Jorge. Escucharte, estar a tu lado, estar cerquita, siempre aprendemos muchísimo, renovamos, incluso renovamos con frescura lo que teóricamente ya sabemos, y es tan importante como tus explicaciones llegan a lo profundo de cada uno de nosotros. Que uno es tan elocuente como la capacidad de escucha del interlocutor. Pues yo digo, lo más importante en la vida no es hablar, es escuchar, ¿no? Sigámonos escuchando, que el yoga como tal es escuchar el universo en uno para restaurar la unidad. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar. Sí, por recopilar algunas ideas que nos deja el doctor Carvajal, Jorge Carvajal, que el yoga tiene que ver con estar presentes en nuestra vida, en nuestras vidas, en la realidad de nuestras vidas, que la salud tiene que ver con ser, no con obtener, que vamos a empezar a cambiar esta palabra de bienestar por bien ser, y que algo que me ha parecido muy importante y que yo me llevo, y creo que todos, es que el dolor es un lenguaje y un nexo entre todas las partes fragmentadas que somos o cómo nos vivimos en esta humanidad que somos.
y que ahí está la integridad y la unidad y el centro para poder relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias.